Me parece increíble cómo seres humanos tan pequeñitos pueden darnos grandes lecciones de humildad. Nos sentimos muy productivos y tenemos todo planeado hasta que uno de ellos se enferma. De pronto todos nuestros planes se reducen a uno, el que nuestros hijos se recuperen y vuelvan a estar bien. Recuerdo que cuando estaba de la edad de mi hija, quien me cuidaba cuando yo me enfermaba era mi abuelita. Mi mamá trabajaba hasta altas horas de la noche porque era quien me sostenía económicamente. Entonces recuerdo con mucho amor todos los cuidados que mi abuelita me daba. Todavía lo tengo muy fresco en mi memoria, así que quise a través de este video compartir un poquito de todos esos recuerdos que tengo con ella. Siendo una mamá joven y que crió sin mucha ayuda de los demás, siento que aprendí a mantener la calma. Sin importar la situación que estemos atravesando, trato de siempre mantenerme tranquila y esto mismo proyectarle a mi hija. Recuerdo que cuando estaba enferma, mi abuelita me hacía gelatinas de diferentes sabores. Y ella me cuenta que esto ayuda mucho a que los niños se mantengan hidratados, ya que cuando están enfermos a veces no quieren tomar agua, no quieren comer, y las gelatinas son una buena opción para mantenerlos hidratados. Le voy a hacer a Cari una gelatina de uva. Solamente tengo que mezclar la gelatina en 2 tazas de agua caliente y después agregarle 2 tazas de agua fría. Quito, nuestro pajarito, está bastante acostumbrado a que alguien de la familia sale, platica y juega con él, pero este día estaba siendo un poco complicado y me di cuenta que él lo estaba resintiendo, así que salí a jugar con él un ratito. Voy a doblar estas mantas de cocina que estuve lavando el día de ayer. Y aprovechando que estoy en esto, quiero enseñarles estos mantelitos que me ha tejido mi suegra. Ella tiene un gran talento para esto. Me ha regalado varios mantelitos, también las agarraderas que tengo en la cocina. Siento que son estos regalos los que le dan a la casa ese calorcito de hogar. Me decía una persona en esta semana, y me lo dijo amablemente, pero me hizo el comentario de que este mantelito no iba bien con mi mueble de TV. Quiero decirles algo, familia. En el momento en el que nosotros dejamos a un lado aquellos detalles que personas han construido o nos han regalado de todo corazón, y en cambio nos fijamos solamente en aquellas cosas estéticas, aquellas cosas que combinan con todo nuestro estilo de la casa, en ese momento nuestro hogar deja de ser hogar y se convierte solamente en una casa, se convierte en una estructura fría y sin amor. Snoopy en YouTube. Buscando en YouTube. Ya me encuentro en esa edad en donde soluciono todo malestar con una sopita caliente. Y justo así lo hacía mi abuela conmigo. Siempre que me encontraba enferma, me hacía una sopa de fideos. Pero no era cualquier sopa de fideos, era una sopa que llevaba impregnado su amor. Ya les he compartido esta receta, pero se las voy a compartir nuevamente. Solamente voy a poner a cocer el pollo con un trocito de cebolla, un poquito de sal, su pimienta gorda, incluso le pueden agregar un poquito de ajo.
Voy a poner a dorar un poco de pasta, que es esta que les acabo de enseñar. No sé, pero esta pasta tiene algo especial. No es una sopa de fideos normal. Sin importar cuánta temperatura tuviera o cuánto malestar tenía, la sopa de fideos preparada por manos de mi abuelita era capaz de reanimarme y ponerme nuevamente de pie. Y esta es la manera en la que yo reanimo un corazón que puede estar triste, un estómago que puede estar enfermo o también un resfriado. Mi infancia pudo carecer de varias cosas, pero algo que no me hizo falta fue el amor de mi abuela. Creo que algunos abuelos fueron el regalo que recibimos quienes crecimos de alguna manera con padres ausentes. Y ahora que soy mamá, estoy tan feliz de transmitir esta tradición a mis hijos y que sepan que una sopa caliente hecha con amor es capaz de curar los males del corazón y el cuerpo más enfermo. ¡Cari! Ya nos cayó la noche acá en el pueblito y es una noche fría, así que nos abrigamos bastante bien. La sopita fue todo un éxito, la gelatina estuvo lista y ahora sí, vámonos a dormir. Mañana será un día lleno de trabajo y nos van a acompañar a hacer varios cambios en casa. Muy buenos días, familia bonita. Este ya es un nuevo día en el pueblito. Y bueno, mi Cari, gracias a Dios, ya está bastante mejor de salud. Solamente un poquito congestionada de su nariz por la misma gripa, pero ya no ha tenido fiebre. Así que el día de hoy nos van a acompañar a hacer algunos cambios en casa. Ya llegaron los marcos, los vamos a instalar y también vamos a estar cambiando el espejo que tenemos en el baño. Mi cuñada está remodelando su casa y pidió varios espejos, así tipo minimalistas, muy bonitos, y le sobró un espejo. Me lo estuvo regalando, así que lo vamos a instalar en el baño que tenemos acá en la casa y ustedes nos van a acompañar. También platicarles que queremos ir haciendo algunos cambios en el baño. Sentimos que el baño como que no tiene del todo el estilo que tiene la casa en esta área y queremos poco a poquito ir como haciendo algunos detallitos en el baño sin gastar demasiado. Por ahora, acompáñennos a desempacar este espejo. Me siento muy contenta al abrir este espejo porque es un espejo con luz. Creo que me va a ayudar bastante para esos días en donde quiero maquillarme. Siempre recomiendan que el espejo tenga luz. Así que vamos a ver qué tal queda. No, hombre, esto tiene mucha tecnología para nosotros. Tápese, señor, tápese. No me anda enseñando el músculo. ¡Tarán!
Y así quedó el espejo de bonito. Vamos a quitarle este plástico protector que trae. Listo. Por lo que entiendo, esto es para... ¡Uy! ¡Qué bonito se ve! ¡Ay, me encanta! Color amarillo. Uno un poquito más cálido. Blanco, amarillo, cálido. ¡Qué bonito se ve! Mira. Me gusta. Y lo de acá es para cuando, supongo, nos vamos a bañar con agua calientita y no queremos que esto se empañe. Activamos esta función. Y por acá hay un relojito que ahorita vamos a configurar. Pero está bien bonito. Me gustó mucho. 10 de 10. Voy a preguntarle bien a mi cuñada en dónde lo compró y ya. Se los dejo en la cajita de descripción por si ustedes también quieren adquirir uno. Está bonito. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció el espejo y si ustedes ya han tenido alguno como este. Y también, familia hermosa, en esta semana estuvimos recibiendo los marcos fotográficos que estuvimos pidiendo hace unas semanas atrás. Creo que a la casa le hacía falta ese toquecito hogareño de tener algunas fotografías nuestras plasmadas en la pared. Se me hicieron muy bonitos, tienen un estilo blanco envejecido. Les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace de Amazon en donde pueden adquirirlos. Y trajo 2 marcos grandes, 4 en tamaño mediano y 4 más pequeñitos. Ya nos van a acompañar en un próximo video a ponerle fotografía a estos marcos y a poner este espacio mucho más bonito. Siempre me pongo un poco nerviosa porque siento que si no le atino bien al lugar en donde van a ir las cosas, voy a hacer que mi esposo trabaje el doble. Por cierto, familia, quiero aprovechar este espacio para seguir recomendando los servicios de mi amiga Dazuli, quien es especialista en todo esto de la decoración, es quien me ha asesorado, quien me ha ayudado tremendamente a poder encontrar mi estilo y plasmar mi personalidad y la de mi familia en nuestra casa. Así que te voy a dejar aquí en pantalla sus redes sociales por si quieres ir a seguirla y preguntar por sus servicios. Estuvimos cambiando de lugar también este cuadro de pajarito que estaba arriba de la puerta del cuarto y quedó mucho más bonito aquí. Vean lo bonito que quedó este espacio. Va a tener mucho más color ahora que le pongamos las fotografías a los marcos. Me encanta que cada rinconcito de la casa lleva una parte de nuestra personalidad y también una parte del trabajo de nuestras manos. Y bueno, familia, hasta aquí les voy a dejar este video. Puede que sientan que quizá quedó un poco cortito, pero estoy trabajando en un nuevo video para subírselos, primeramente Dios, entre semana. No les voy a decir qué día, va a ser sorpresa, así que nos estaremos viendo pronto. Y deseo de todo corazón que tengan una hermosa semana llena y rodeada de mucho amor. Los quiero mucho. Las cosas cotidianas a las que te has acostumbrado también son dignas de agradecer. Gracias por venir nuevamente a visitarme. Los quiero mucho.